Así fue el brutal final del culto comunista en Münster, Alemania, en el 1535. Durante el siglo XVI, en el centro de Europa ocurrieron varias reformas religiosas que le dieron forma a nuestra actualidad. Muchas de estas ideologías, como el protestantismo con Lutero o algunas corrientes reformistas, en conjunto con el auge de ciudades como centros de conocimiento, marcaron el final de la Edad Media para dar paso a la modernidad y a la revolución industrial. Sin embargo, dentro de todo este conjunto de avances hubo algunos cultos que se desarrollaron en el norte de Europa, que fueron tan salvajes y dementes que mancharon la historia de la humanidad. Pero uno de estos cultos brilla por su locura. Estamos hablando del anabaptismo. Gracias a esta secta, Münster fue testigo de uno de los episodios más brutales de la historia europea, en la que la locura, el hambre y la muerte estuvieron presentes en esta ciudad alemana por 2 años. ¿Qué fue la Guerra de los Campesinos Alemanes de 1524 a 1525, donde murieron 300.000 campesinos? ¿Qué es el literalismo bíblico? ¿Quién era el erudito de nombre Orígenes de la ciudad de Alejandría? ¿Quién fue Carlomagno? ¿Qué tienen que ver los actuales menonitas con esta rebelión? ¿En qué consistía el anabaptismo? ¿Quiénes lo lideraron? ¿Cómo fue la escalofriante muerte de los líderes de la rebelión? Conozcamos las respuestas a estas y otras interrogantes sobre este capítulo oscuro de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué fue la Guerra de los Campesinos Alemanes de 1524 a 1525? La Guerra de los Campesinos fue una de las revoluciones más grandes en la historia de Alemania y toda Europa, justo por detrás de la Revolución Francesa. Este movimiento inició en mayo de 1524, después de que los sermones radicales del teólogo local, Georg Kreutzer, alentaran a un grupo de campesinos a rebelarse y tomar control de la ciudad alemana de Forchheim, instaurando con ello un gobierno inspirado en el cristianismo primitivo, que tenía como base la creencia de que todos somos iguales ante Dios y merecemos los mismos derechos. Durante los siguientes días, más de 500 campesinos que vivían en los pueblos aledaños se unieron a la manifestación atraídos por el nuevo régimen. Los campesinos tuvieron éxito durante sus primeras revueltas, debido a que recibieron el apoyo de diversos sectores sociales que buscaban su propio beneficio, como por ejemplo de grupos religiosos influenciados por las tesis luteranas, que querían difundir sus propios ideales, así como de algunos miembros de la nobleza que tenían motivos económicos y religiosos, ya que con la Guerra de los Campesinos podrían llegar a pagar menos tributos a la iglesia. Desafortunadamente para el pueblo, la Guerra de los Campesinos fracasó a causa de una intensa oposición de la aristocracia. El resultado de la revuelta fue de 100.000 muertos de los 300.000 campesinos y granjeros que participaron mal armados. ¿Qué fue la Reforma Radical? Cansados de la corrupción en las organizaciones religiosas como la Iglesia Católica, varios ciudadanos de Alemania y Suiza comenzaron la Reforma Radical en el siglo XVI, la cual fue una revuelta cultural, social y religiosa del siglo XVI, que logró eliminar el poder que la Iglesia medieval tenía sobre toda Europa. Sin el yugo de la Iglesia medieval, se logró el desarrollo de interpretaciones personales del cristianismo y el desarrollo de las naciones-estado que tenemos hoy en día, por lo que se considera que fue uno de los acontecimientos más importantes para la historia de Occidente. ¿Qué era el anabaptismo? El anabaptismo fue un movimiento apartado que se originó de la Reforma Radical del siglo XVI. Se fundaba en defender la libertad de conciencia, pues creían que la conversión a una religión se debía hacer por decisión propia y no impuesta por el Estado, la Iglesia o la familia, como era costumbre en ese tiempo. Es por esta razón que ciertos rituales como el bautismo se aplicaban solo en adultos. El anabaptismo también buscaba la separación de la Iglesia del Estado, el pacifismo, y tenía rasgos antiseñoriales, entre los que se apoyaba la abolición de la propiedad privada y la eliminación de las clases estamentales. ¿Cuál es el origen del anabaptismo? El comienzo del anabaptismo ocurrió en la ciudad de Zúrich, Suiza, con un grupo de reformadores que seguían a Ulrico Zwinglio.
fundador de la Iglesia Reformada y el líder de la Reforma Protestante suiza. Este grupo de reformadores, entre los cuales se encontraba Wilhelm Röblin, John Brotli, George Braunrock, Felix Manz y Conrad Grebel, habían analizado las Santas Escrituras y encontraron varios puntos en los que la Iglesia no estaba cumpliendo lo que se decía en la Biblia, por lo que le pidieron a Zungilio que aplicara reformas más estrictas para solucionarlo. Sin embargo, muy probablemente por sus limitaciones políticas, Zungilio no pudo implementar reformas más radicales, por lo que dicho grupo organizó una reforma de hermandad. Lo primero que hicieron como comunidad fue comenzar a bautizarse entre ellos, como una forma de aceptar voluntariamente su religión, razón por la cual se le dio a este grupo el apelativo de rebautizadores o anabaptistas, por la gente que veía con incredulidad el hecho de que no aprobaran el bautismo infantil. Debido a los ideales y pacifismo de los anabaptistas, muchas personas empezaron a seguirlos, lo que comenzó a crear oposición tanto por católicos como por otros reformadores. Además, el pacifismo de los primeros anabaptistas también se convirtió en una amenaza para quienes querían mantener un control social y político en la población. La historia del anabaptismo debe ser contextualizada con otros aspectos y personajes importantes de la época, para comprender qué ocurrió antes y después del surgimiento de este culto religioso. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un sacerdote, teólogo, fraile agustino y profesor alemán nacido en 1483. Fue alguien importante en la Reforma Protestante y sus creencias fueron la base del luteranismo, siendo con ello una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la historia cristiana y occidental. Lutero fue sacerdote en 1507, pero rechazaba varias prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, sobre todo la parte de las indulgencias, enseñando que la salvación no se gana con buenas obras, sino que se obtiene como algo gratuito por la gracia de Dios a través de la fe del creyente en Jesucristo. Por supuesto, esta ideología desafiaba la autoridad y el oficio del Papa. Otra contribución importante de Lutero fue su traducción de la Biblia del latín al alemán, lo que la hizo más accesible para los laicos y tuvo un gran impacto en la cultura alemana hasta nuestros tiempos. Adicionalmente, desarrolló una versión estándar en alemán e influyó en la redacción de una versión en inglés, conocida como la Biblia Tyndale. Con respecto al anabaptismo, Lutero estaba muy en contra de ellos, ya que no debían basar el bautismo en la fe humana, ya que era una actividad y mandato de Dios. Además, Lutero creía firmemente en que la fe no puede probarse, desafiando a los anabaptistas por creerse dioses, con la capacidad de ver en los corazones de las personas para comprobar si alguien tenía fe o no. Al final, Lutero llegó a estar tan en contra de los anabaptistas que apoyó la pena de muerte contra ellos. ¿Qué era el literalismo bíblico y qué decía Orígenes de Alejandría? Las creencias de los anabaptistas se basaron principalmente en las enseñanzas de la Biblia, literalmente, o literalismo bíblico. ¿Pero qué significa esto? El literalismo bíblico o biblicismo es un término usado para el seguimiento a letra exacta de lo que está escrito en la Biblia, o su sentido literal, sin tomar en cuenta su posible sentido figurativo o metafórico. De acuerdo con Orígenes de Alejandría, uno de los primeros eruditos cristianos y uno de los más importantes, algunas partes de la Biblia tenían que interpretarse de forma no literal, pues contenían un mensaje secreto. Por ejemplo, no había que tomarse literalmente el hecho de que Dios tenía un paraíso en la tierra, al este en el Edén, con un árbol de la vida. ¿Qué son los apócrifos bíblicos? Los apócrifos bíblicos son una colección de libros antiguos que se cree fueron escritos entre los años 200 a.C. y 400 después de Cristo, los cuales, si bien no son reconocidos como canónicos, han sido utilizados por las iglesias católica, ortodoxa y ortodoxas orientales en sus versiones del Antiguo Testamento, pues se consideran útiles por sus enseñanzas, pero no son reales. Los católicos denominan a estos libros como deuterocanónicos. En la actualidad, estos apócrifos bíblicos se encuentran incluidos en los leccionarios de las iglesias luterana y anglicana. Los anabaptistas utilizaron la Biblia de Lutero para sus estudios, la cual a su vez contiene los apócrifos como libros intertestamentarios. ¿Dónde se encuentra Münster? Münster es una ciudad independiente en Renania que se encuentra al norte del estado y es considerada como centro cultural de la región de Norte-Westfalia, en Alemania. También es la capital del distrito estatal. Uno de los datos más interesantes de esta ciudad
además de ser el centro de la rebelión de Monsta, fue que en el 2004 ganó la distinción de ser la ciudad más agradable para vivir en el mundo, con el premio Lipcom. Esto con solo una población de entre 200.000 y 750.000 habitantes. Además, Monsta es conocida y muy apreciada por la facilidad con la que se puede andar en bicicleta por sus calles y por el carácter estudiantil de la ciudad, debido principalmente a la influencia de su universidad, la Westfälische Wilhelms-Universität Monsta. ¿Qué fue la rebelión de Monsta? La rebelión de Monsta fue el intento de los anabaptistas radicales de establecer su propio gobierno sectario comunal en la ciudad de Monsta, en Alemania, la cual se encontraba regida por el príncipe obispado en el Sacro Imperio Romano Germánico. Los anabaptistas lograron mantener el dominio de la ciudad desde febrero de 1534 hasta la caída de su alcalde, Bernhard Knipperdolin, en junio de 1535. Los anabaptistas se expandieron en Monsta con una guerra contra el catolicismo. La rebelión de Monsta ocurrió después de la Guerra de los Campesinos Alemanes y tuvo éxito gracias al apoyo de varios ciudadanos influyentes y líderes destacados tales como el pastor luterano Bernhard Rothmann o el panadero de Haarlem, Jan Matthys. Según los anabaptistas de Monsta, la Biblia decía que la riqueza se debía distribuir entre todo el pueblo y procedieron a tomar la ciudad. Una vez instalados en Monsta, los anabaptistas empezaron a desprestigiar el catolicismo con panfletos en los que proclamaban que la Biblia exigía que el hombre fuera igual en todos los aspectos de la vida, incluyendo la distribución de los bienes. Estos panfletos también llamaban a que todo el norte de Alemania, especialmente los pobres, se unieran a los ciudadanos de Monsta para compartir la riqueza de la ciudad y ser parte de los elegidos del cielo. Como tenían tantos seguidores en la ciudad, los anabaptistas pudieron ganar las elecciones para la magistratura y colocaron a Bernhard Knipperdolin como alcalde para después quitar de su cargo a los magistrados, que principalmente eran luteranos, quienes hasta ese momento los habían visto como unos aliados contra el catolicismo. Fue así como comenzó la posesión de la ciudad por los anabaptistas. ¿Quién fue Jan Matthys? Jan Matthys era un panadero que se convirtió al anabaptismo en 1520 gracias a la influencia de Melchior Hoffman, un predicador luterano conocido por tener visiones religiosas. Gracias a su influencia y carisma, Matthys logró hacerse líder anabaptista en la rebelión de Monsta, propagando este culto en toda la ciudad y llegando a ser reconocido como un profeta también. Después de que Hoffman fuera encarcelado por sus ideologías, Matthys ganó un gran número de aliados anabaptistas. Sin embargo, a diferencia de Hoffman, Matthys no siguió su pacifismo y teología de la no violencia, teniendo la opinión de que la opresión de la Iglesia Católica Romana debía enfrentarse con resistencia. ¿Quién fue Melchior Hoffman y cómo contribuyó a la formación de los menonitas? Melchior Hoffman, o Melchior Hoffman, nacido en 1495, fue un predicador luterano alemán y reformador del norte de Europa que decía ser capaz de tener visiones proféticas. Fue un defensor abierto del luteranismo, pero después desarrolló su propio entendimiento de la Biblia después de entrar en contacto con el anabaptismo en Estrasburgo, lugar donde se rebautizó en 1530. A Hoffman se le atribuye la introducción del anabaptismo a los Países Bajos. Por otra parte, también se le atribuye influenciar el desarrollo de los menonitas, al menos en un aspecto importante. Adoptó las opiniones de Schoenfeld acerca de la encarnación de Jesús, enseñando a sus discípulos sobre la carne celestial de Cristo. Este punto de vista lo recibió y adoptó Menno Simons, reconocido religioso anabaptista de los Países Bajos, convirtiéndolo en la creencia general de los anabaptistas holandeses, por al menos el primer siglo de su existencia. Tiempo después, los seguidores de Menno Simons siguieron con esta creencia y fueron conocidos como menonitas. Melchior Hoffman, por su lectura del Apocalipsis, pensaba que Jesucristo regresaría en el año 1533, lo que contribuyó a la rebelión de Monsta. Estando en prisión, Melchior Hoffman tuvo una visión en sus sueños en 1532 donde, según él, se le reveló la creación de una nueva Jerusalén. En ese tiempo, Hoffman también había estudiado el Apocalipsis, llegando a la conclusión de que Jesucristo regresaría en el año 1533 para expiar todos los pecados de la humanidad. Sin embargo, pasó el año de 1533 y Cristo nunca apareció. Pero esto no impidió que Jan Matthys se aprovechara de la situación, declarando que la profecía de Hoffman se había equivocado, marcando a Monsta como la próxima Jerusalén.
Fue después de esto que un gran número de pastores luteranos se acercaron a la localidad, extendiendo con ello la doctrina anabaptista y avivando la rebelión de Munster para hacerse con la ciudad. Se abolió la propiedad privada y el uso de la moneda en Munster, y todos los libros fueron quemados excepto la Biblia. Después de que Jan Matthys llegó a la ciudad de Munster en 1534 junto con dos de sus seguidores, Hareton Cluster y Jan van Leyden, Jan logró extender por toda la ciudad la idea del anabaptismo y tomar el control. Fue durante este mismo año que un predicador protestante, Bernard Rothman, publicó un panfleto en el que plasmó las bases de la revolución anabaptista, haciendo gran énfasis en el hecho de que la Iglesia y el gobierno comía y bebía del sudor de los pobres y que todos los pecados contra el amor habían sido abolidos por los nuevos regentes de Munster. Al conseguir todo el apoyo del pueblo, los anabaptistas empezaron aboliendo la propiedad privada. Luego repartieron las riquezas entre todos y prohibieron el uso de la moneda en la ciudad. En general, Munster se convirtió en una teocracia, la nueva ciudad de Dios en la que solo la Biblia era permitida, por lo que todos los demás libros fueron quemados en grandes hogueras en las calles de la ciudad. Su nuevo rey, Jan Matthys, proclamó que ya nadie tenía que trabajar de ahí en adelante, solo quedaba simplemente confiar en Dios. ¿Cómo fueron los últimos días de Melchior Hoffman? Producto de todo el terror y horror causado por la rebelión y su terrible represión, Hoffman fue detenido y puesto en prisión en Estrasburgo, junto con varios de sus seguidores, dándole solo pan y agua para obligarlos a retractarse de sus creencias propagandísticas. Sin embargo, Hoffman nunca cedió, muriendo en 1543, mientras estaba encerrado en el calabozo. Munster fue sitiada por Franz von Waldeck. Preocupado por el estado de la ciudad y las dimensiones del desastre que podría llegar a tener la revuelta anabaptista de Munster en el resto del territorio alemán, el obispo local que había sido expulsado, Franz von Waldeck, organizó un ejército de mercenarios para sitiar la ciudad. Preparados, el ejército de Waldeck comenzó el sitio de la ciudad de Munster en abril de 1534. En el domingo de Pascua de ese mes, Matthys dijo haber tenido una profecía en la que el juicio de Dios vendría ese día sobre los malvados, por lo que con toda la confianza del mundo comenzó una procesión desde la ciudad con apenas 12 seguidores, pues se sentía el segundo Gedeón, quien fue el quinto juez y reconocido como el más grande de Israel, para aplicar juicio sobre Franz von Waldeck con la ayuda de Dios. Sin embargo, las cosas no salieron como decía la profecía. ¿Qué pasó con la cabeza de Jan Matthys? Al llegar frente al ejército de Waldeck, Matthys y sus seguidores fueron inmediatamente arrestados y aislados. Como testigo, Matthys fue decapitado y su cabeza fue colocada en un poste a la entrada de la ciudad para que todos la vieran, así como otras partes de su cuerpo. Con la muerte de Jan Matthys, Jan van Leyden quedó como líder. Tras la muerte de Jan Matthys, su discípulo, Jan van Leyden, quedó a cargo, nombrándose como el rey de la Nueva Jerusalén. Fue a partir de este momento que los demonios, la locura y el horror se extendieron por toda Munster. Leyden era un anabaptista hijo ilegítimo de un alcalde holandés con profesión de sastre. Nació en el pueblo de Zevenhoven, en el municipio de Nieuwkoop, el cual se encuentra en la provincia holandesa de la Holanda Meridional. Las acciones de Jan van Leyden. No sabemos si Leyden enloqueció por encontrarse entre la espada y la pared a causa del sitio a la ciudad, pero una mañana comenzó a correr desnudo por toda la ciudad para así lograr obtener una respuesta de Dios, alguna visión o profecía que le pudiera ayudar a combatir el ejército, que empezaba a acampar fuera de las murallas de la ciudad. Por alguna razón, la respuesta que Leyden encontró días más tarde fue la de proclamar la poligamia como legal, así como declarar a la soltería y discusiones entre mujeres como pecado capital. Después de esto, Leyden se cubrió de sedas, pieles y oro, sumergiéndose en excesos. Ante las dudas de sus seguidores, Leyden justificó sus excesos y conductas, proclamando que ya estaba muerto, por lo que realizar pecados ahora ya no significaba nada para él. Mientras tanto, la ciudad, que ya tenía cerradas todas sus vías de acceso de alimentos, empezaba a morir de hambre. Jan van Leyden mandó decapitar a Elisabeth van Scherer. Un caso muy particular que ocurrió durante el reinado de Jan van Leyden fue el de la anabaptista holandesa Elisabeth van Scherer, quien fue elegida por Leyden como una de sus 16 esposas en junio de 1534, después de que este nuevo rey introdujo la poligamia a la ciudad porque el número de mujeres jóvenes superaba a los hombres supervivientes.
Durante la hambruna provocada por el sitio a la ciudad, Elizabeth criticó abiertamente a Leiden, reclamando que no podía ser voluntad de Dios que su pueblo muriera de hambre, mientras Leiden y su corte vivían sumergidos en el lujo todos los días. Como protesta, devolvió todas las joyas que Leiden le había regalado, exigiendo también que se le permitiera salir de la ciudad. Ante el reclamo, Leiden se negó, pero no estuvo contento solo con eso, sino que la arrestó y mandó a decapitar el 12 de junio de 1535. Este castigo brutal sin sentido fue muy utilizado como propaganda que atacaba a los anabaptistas. La hambruna generalizada. Después de algunos meses de haber sido sitiada, en las calles de Münster comenzaron a desaparecer gatos, perros e incluso ratas. El hambre era tal que los habitantes comían cualquier cosa que se les cruzaba en el camino y que pudiera cocinarse. Muchos campesinos se arrastraban por los suelos buscando cualquier basura o raíces que pudieran comer, llegando hasta comerse a los cadáveres de quienes ya habían muerto por hambre. Pero la corte de Leiden no sufría. Ellos no tenían problema de organizar suntuosos banquetes en mitad de la plaza de la ciudad para sí mismos, donde compartían el espacio con decapitaciones públicas. Era común ver rodar las cabezas de mujeres y hombres por la mesa del autoproclamado rey, mientras que en las iglesias, cerradas años antes, se ofrecían misas negras en donde ocurría todo tipo de cosas inimaginables. ¿Cómo fue la escalofriante muerte de los líderes de la rebelión? Para enero de 1535, el hambre ya había acabado con una gran parte de la población de Münster, por lo que las tropas del obispo organizaron un nuevo ataque, pero continuaron con el sitio de la ciudad hasta la primavera. Fue hasta este momento que Leiden, por fin, dejó que todo aquel que quisiera pudiese abandonar la ciudad. Pronto se vieron filas y filas de familias que se arrastraban hacia el campamento del obispo, en las afueras de la ciudad en busca de refugio y comida, pero a medida que se acercaban eran ejecutados rápidamente por los soldados, como si fueran enfermos infecciosos. Parecía que nadie sería perdonado. Algunos de los supervivientes fueron abandonados a la suerte en las almenas y torres de las murallas de la ciudad. Con desesperación, muchos buscaban clemencia o un castigo mortal con dignidad. Todo este infierno llegó a su fin hasta junio de 1535, con la ciudad siendo tomada a traición. El ejército obispal eliminó a todos los anabaptistas que quedaban en la ciudad, dejando únicamente con vida a Leiden y a 2 de sus seguidores más fieles. Estos 3 fueron llevados por toda Alemania como si fueran animales de circo, para dar un ejemplo a todo el país de las consecuencias de seguir el anabaptismo, hasta que en enero de 1536 fueron torturados con hierros al rojo vivo y ejecutados en la plaza de Münster. Durante toda la tortura Leiden nunca gritó, mostrando su entereza. Las 3 jaulas en la Catedral de San Pablo. Después de ejecutarlos, los cadáveres de Leiden y sus 2 seguidores fueron colocados en 3 jaulas de hierro en lo más alto de la torre de la Catedral de San Pablo, justo en el corazón de la ciudad que habían convertido en un infierno durante el último año. Con el tiempo, los restos fueron retirados, pero las jaulas se quedaron hasta que en la Segunda Guerra Mundial un ataque destruyó la zona, pero no las jaulas de hierro. Estas jaulas se volvieron a colocar en su lugar, por lo que hoy en día se pueden apreciar como testigo mudo de uno de los capítulos más bizarros y terribles de la historia europea. La rebelión de Münster fue un golpe fuerte para los anabaptistas. Lamentablemente para los anabaptistas, la rebelión de Münster y su supresión fue un duro golpe para el movimiento. Es difícil ubicar cualquier tipo de historia posterior a este grupo como organismo religioso, por posibles cambios de nombres utilizados y creencias, pero después de lo ocurrido en Münster, los anabaptistas nunca más tuvieron la oportunidad de asumir cualquier importancia política, ya que tanto el poder civil luterano como católico adoptaron medidas estrictas para impedirlo, como la pena capital para cualquiera que siguiera estos ideales. Los Battensburgers siguieron en secreto con muchas de las ideas de los anabaptistas. Los Battensburgers fueron los miembros de una secta anabaptista radical dirigida por Jan van Battenberg, quienes conservaron la violenta corriente milenialista que vimos usar a los anabaptistas en Münster. Este grupo también era polígamo y creía en que la fuerza era justificada contra cualquiera que no perteneciera a ellos. Después de que la rebelión de Münster fuera reprimida, este movimiento se volvió clandestino, por lo que sus miembros se hacían pasar por luteranos o católicos, de acuerdo con las circunstancias. Sin embargo, algunos Battensburgers que no se resistieron se unieron a líderes como los hermanos Dirk y Ove Philips o Menno Simons, quienes repudiaban las doctrinas mostradas por los anabaptistas de Münster.
Con el tiempo, este grupo llegó a ser conocido como los Menonitas, en honor a Menno Simons, y fueron reconocidos por rechazar cualquier uso de violencia, predicando una fe que se basa en el amor al enemigo y la compasión. ¿Por qué es importante conocer la historia de la rebelión de Munster? La historia detrás de la rebelión de Munster contiene un profundo significado para los cristianos de hoy, pues ocurrieron varios acontecimientos que le dieron forma a la sociedad y la iglesia actual. Al entender los hechos y las personas que influyeron en la iglesia a lo largo de los últimos siglos, tendremos una mejor comprensión de los dilemas actuales religiosos y evitar, por lo menos, cometer los mismos errores. Esta fue la brutal historia sobre un culto que, si bien empezó con unos ideales aparentemente rectos y en defensa del pueblo y los desfavorecidos, terminó siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia religiosa del mundo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más acerca de la brutal historia del anabaptismo y cómo fue la historia y auge del anabaptismo en Munster y su brutal eliminación. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.